Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este episodio. El día de hoy quiero profundizar en por qué las artes tienen un impacto positivo en los seres humanos. Y para ello he invitado a Obdulia Moreno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Muy Bienvenida feliz. a este espacio. Muchas Muchas gracias. gracias. Ella es actriz, es directora, es docente teatral y dramaturga. Así que, pues, qué mejor compañía. Me siento muy agradecida porque además te conozco muy poquito, pero sé de esto y tienes una gran calidad humana y agradezco muchísimo este ser integral que eres y todo lo que tienes hoy por compartir. Muchas gracias. No, de verdad, gracias a ti porque se me hace bien importante tener estos espacios para compartir de diversos temas y más entre mujeres, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces, Sí. Gracias. Muchas gracias. Pues esto surge porque algún día fui a verte en una representación que se llama Libre y Muerte como la Calandria. Libre o muerta. Libre o muerta. Libre o muerta como la Calandria, que fue una experiencia maravillosa, justo estábamos platicando. Y además de esta experiencia tan grata, me hizo muchísimo ruido un comentario que tú hiciste en el desmontaje, que es muy interesante, no sabía ni siquiera el término. Después nos quedamos a charlar de lo que surgió, de las reflexiones que surgieron a partir de la representación. Me encantó, fue toda una experiencia súper rica. Y entonces tú decías algo, más o menos, a lo mejor ya voy a usar yo mis palabras, pero más o menos la idea es que tú decías que sobre todo esta representación la habías escrito en un momento de tu vida en el que estabas pasando por momentos complejos, ¿no? Y que te había como ayudado. Y entonces, claro, yo decía, qué importante y qué valioso. Y es por eso que hoy estamos aquí, justo para platicar. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Empecemos entonces por definir, el teatro. Yo sé que todos tenemos una idea, ¿no? O sea, se nos viene a la mente cuando decimos teatro, ¿qué es? Pero me gustaría más profundizar en esta idea de por qué, y si tú consideras que el teatro es transformador, porque cuando te toca a ti representar, no eres el mismo. Una vez que haces cualquier representación, te transformas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa Sí, totalmente. definición? O sea, fíjate que es bien bello porque el teatro es un ritual, ¿no? En el que el objetivo es, como bien dices, no ser nosotros, pero al mismo tiempo te conoces más a través de lo que no eres y sí eres en esta búsqueda de los personajes. Yo he encontrado información muy interesante en talleres que he dado y que he tomado de cosas que Obdulia no es, ¿no? Porque yo también tengo ahí un discurso que igual si hay espacio se los platico. Claro. Yo siempre me he definido desde lo que no. O sea, tengo esta palabra, el no, muy anclada a mi ser, a mi discurso, a lo que creo. Y hay algo que se llama el currículum oculto, que no sé si lo has escuchado en alguna ocasión, que es todo aquello que aprendemos, pero que la vida no busca enseñarnos, ¿no? El currículum oculto. Por ejemplo, en la escuela, cuando nos hacen bullying, que es horrible, ¿no? Y no hay que normalizarlo, aprendemos a defendernos, a ser resilientes. Y eso no quiere decir que se lo debamos al bullying o agradecerle al bullying, no. Pero sí aprendemos cosas en la escuela, en la vida, en la convivencia y en los rituales que la escuela no busca enseñarnos. Y entonces a partir de esto que fui investigando del currículum oculto, me fui interesando mucho en esto y dije, a ver, ¿qué he aprendido de la vida que ha hecho que Obdulia sea quien sea? Que sea actriz, que sea feminista, que sea así como soy, ¿no? Entonces, definitivamente el teatro ha sido una pieza bien importante para esta búsqueda, porque el teatro es muy generoso y es un espacio donde, hablando de rituales, podemos permitirnos los rituales que culturalmente creemos prohibidos. Me explico mejor. Siempre en la vida nos dicen, no estés triste, no estés estresado, ay, no, ya no llores, como si ciertas emociones fueran prohibidas, ¿no? Y creo yo, analizando, que de verdad culturalmente hay muy pocos rituales que nos permitan transitar lugares oscuros, ¿no?
Y entonces el teatro es uno de los pocos que yo he encontrado que es válido llegar y llorar. Y que es válido llegar y transitar por el dolor, y que es válido llegar y desgarrarte en una escena, y que mientes con la verdad, pero para ti es la verdad, y si puedes pasar por ahí. Entonces para mí ha sido como muy rico permitirme llorar sin culpa o sin que nadie me diga, ay, no llores. No, porque el personaje tiene que llorar. Entonces definitivamente es terapéutico y es un viaje sumamente bellísimo y que jamás me voy a arrepentir de haberme dedicado a lo que me dedico. Ay, qué maravilloso. Gracias. Lo explicaste de una forma muy linda. Y bueno, ya me surgieron ahí varias inquietudes. Que la primera sería, tú decías, sí, es terapéutico, te permite expresar emociones que normalmente no a través de rituales, te permite conocerte. Eso me encantó, lo del currículum oculto me encanta porque es hacer consciente, porque al final todos lo tenemos, ¿no? Exacto. Pero qué tan conscientes somos de ello. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, ya, me voy a saltar un poquito el orden. Sí. Si esto es igual para todos, porque yo te observo a ti y te escuchaba a ti en la representación y el contenido y luego lo que venía después, como una mujer muy trabajada, con mucha conciencia de ti misma, de tus experiencias, muy resiliente. Y la pregunta es si es igual para todos esta experiencia teatral. Ok. Fíjate que en lo único que somos iguales todas y todos es en que no somos iguales, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho. El teatro es para todos, el teatro es para todos. Lo que pasa que cierto grupo burgués, así yo aquí con mis cosas ya rojas, nos han hecho creer que el teatro es solamente exclusivo de cierta clase social y también cabe decirlo que muchos teatreros, teatreras, hacen sentir a las personas que el teatro no es para todos, ¿no? Que nosotros somos seres súper especiales, que nacemos con un don, que digo, todo es relativo, pero dice por ahí también una frase, todos pueden actuar, incluso los actores. Entonces me explico un poco mejor. Los rituales, y sigo con esta línea de los rituales, ¿no? Cotidianos, cómo bañarnos, cómo maquillarnos para una cita, cómo a ver qué rituales se nos ocurren. Lo que hacemos de manera repetida, con un objetivo todos los días, para mí, tienen cierta teatralidad, ¿sí? Pero como los hacemos tan seguido y los hacen personas que no se dedican al teatro, a lo mejor no hacemos conciencia de esta teatralidad, pero son rituales que nos sirven para expresar emociones, para llegar a un objetivo, para representar algo. Entonces, a lo que voy, sí, el teatro es para todos, pero también debes de dotarte de herramientas, pues para subirte a un escenario y ya tener un objetivo claro y llegar a las audiencias y ya un proceso más complejo. No sé si me expliqué. Sí, un poquito nada más me quedé ahí con ¿qué es para ti teatralidad? Estos rituales que tienen cierta teatralidad. ¿A qué te refieres? Pues la teatralidad es todo lo que busca ser representado. O sea, hay una realidad que se nos presenta, pero hay que encontrar un código para que esto genere una ficción y lo presente a alguien que lo vea con un objetivo. No sé si me explico. Porque en ese sentido yo pensaba, ¿cómo nosotros podemos representarnos a nosotros mismos? Pero entonces me quedé pensando, ¿seremos ficción? O sea, pero al final sí nos vamos poniendo ciertas máscaras para representar ciertos roles que nos tocan, ¿no? Claro. ¿Cómo aprendemos la teatralidad? Jugando desde niños y niñas. Los niños tienen una conciencia clarísima de la teatralidad. Vamos a jugar a que soy el doctor. Es teatro. Y claro, nos sirve porque, repitiendo un poco lo del inicio, también nos conocemos a través del otro y de lo que no soy. Entonces el niño reconoce lo que es un doctor, lo que culturalmente él concibe lo que es un doctor y lo representa. Nadie le dijo a un niño, el doctor es esto y esto, claro, pero ha observado su entorno y él quiere jugar a ser un doctor. Y desde ahí nos vamos poniendo máscaras. Y es que esto no es malo. Siempre lo relacionamos como que, ay, que esta persona hipócrita tiene muchas máscaras. Pero realmente la palabra actora, si me voy, sí, tú, sí. Etimológicamente está anclado a la palabra hipócrita. No recuerdo ahorita exactamente cómo se conjugan, pero el ser hipócrita, desde los griegos, tiene un significado en ponerte diferentes roles. Y claro que lo hacemos también como una inteligencia social. La ropa que tenemos, que fuera del teatro se llama indumentaria y en el teatro se llama vestuario, pues no te pones la misma indumentaria para ir a una entrevista de trabajo que para ir a una cita.
Entonces estamos haciendo teatro todo el tiempo, Claro, pero no lo sabemos. Claro, eso justo me quedé pensando, qué maravilloso y qué maravilloso. Y yo creo, por otro lado, también, me quedé pensando en el riesgo, ¿no? De luego no saber quién soy, ¿no? Porque no soy mi profesión, no soy mi rol como padre o madre, eso no me define, ¿no? Ni soy, y podríamos listar más. ¿Qué soy? ¿Quién y eso soy? es lo bellísimo, que es lo que te decía, cuando ya lo haces consciente, yo por eso siempre he dicho, todas las personas, por lo menos una vez en su vida estaría padre que entraran a un proceso teatral, porque quién soy y quién no soy, lo descubres en la teatralidad consciente, ya en una preparación, en un taller, en una sesión teatral, y te das cuenta de que, pues es que soy todo y no soy nada, o sea, suena muy filosófico, pero de verdad no hay una definición concreta de soy esto. Yo vivo ahí por el mundo disociada luego, porque entre un personaje y otro te juro que tomo algo de un personaje, de otro, y en una entrevista que me hicieron ya también hace unos años les decía, pues yo me quedo con la conclusión de que no quiero ser nada, porque el definirte es delimitarte. Sí, por supuesto. O sea, si digo, yo soy enojona, y ya me pinto como un personaje enojón, como este caricaturesco, entonces yo me obligo a mí misma en todos los entornos comportarme así para ser fiel a lo que creo que soy. Y si digo, no soy nada, bueno, pues ya puedo permitirme sí, se me antoja de repente a todo ser y nada. Y ay, claro. es ahí algo muy filosófico, pero tiene luego ya cierta lógica cuando ya estás consciente de la teatralidad. Claro, y en un sentido espiritual, pues sí, somos mucho más que todo eso. Exactamente. Sí. Sí, Ay, qué no maravilla. solo soy mamá, soy hermana, soy amiga, ¿sabes? Tengo por ahí un textito porque te comparto que me gusta mucho escribir. Ajá. Y un día llegué a mi casa, y me dio la madrugada. Y como que me entró este ímpetu así de, como que de esas veces que tengo una idea y la tengo que escribir, ¿no? Y me impacté mucho por lo que descubrí, porque dije, qué impresión que las mujeres solo escribimos en la madrugada, cuando ya nadie nos necesita. Uh-huh. Y entonces me miré en el espejo y dije, o sea, me pasó algo muy loco porque de verdad me miré y me cuestioné, ¿quién soy? O sea, ¿quién es esta mujer que llega cansada? ¿A dónde voy? O sea, me entró una cosa así en el cuerpo. Y dije, qué triste, bueno, en conclusión dije, qué triste, el texto va de que qué triste que como mujer yo en ese momento sentía que solo podía permitirme cuestionarme esas cosas en la madrugada, en soledad, cuando nadie me necesitaba, cuando ya la comida estaba lista, cuando el trabajo estaba hecho. Y dije, es que el teatro son esos espacios que necesitamos para ti, urgentemente, o sea, para respirar, para jugar, para divertirte, para conectarte con otros seres vivos. Y dije, el teatro nos salva. Ay, qué rico, justo a eso quiero llegar. Pero a ver, retomando la pregunta anterior, yo me refería, sí entiendo que el teatro es para todos, pero ¿dónde está la clave para que alguien sea, bueno, también sin duda todos somos transformados inevitablemente o no, pero para llegar a este punto de que sea terapéutico, ¿no? Es como decir, vas a terapia y no porque vas a terapia estás trabajándolo, ¿no? Lo mismo en ese sentido, como en el teatro, ¿qué se necesita para que entonces haya este brinco a un nivel de conciencia mayor, análisis o sea, que te lleves y aproveches realmente toda la riqueza que te da el teatro? Uh-huh. Mira, yo creo que el teatro no es, o sea, el objetivo del teatro no es terapéutico, pero termina siéndolo. Okay. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si nos ponemos así ya objetivos, pues es una disciplina artística, que el objetivo es representar una historia a las audiencias, pero si tú le preguntas a mucha gente que hace teatro, te va a decir, es mi terapia, me salvó, pero ese no es el objetivo como tal, ¿no? Sin embargo, si se han usado las herramientas que los actores usan para prepararse, para planear diferentes talleres que sí el objetivo es terapéutico, no sé si me explico, es decir, como que alguien observó que la preparación del actor tiene ciertas herramientas que te pueden ayudar en un aspecto terapéutico y entonces ya las enfocó en talleres con ese objetivo. Sin embargo, el teatro en sí pues no es una terapia, aunque siempre termina siéndolo, ¿no? Una vez de un taller sobre los 5 ritmos de Gabriel Roth. Gabriel Roth es una mujer chamana, muy espiritual, que también era música, compositora. Entonces ella se inventa o sea, en este mismo tema de lo terapéutico, ella se inventa una teoría en la que ella afirma que todos los ritmos del mundo
se podrían clasificar en 5 estilos de movimiento. Y a la vez esos 5 estilos de movimiento ya hacía el paralelismo o la metáfora con el movimiento de una ola de mar, que es cíclica, y con la vida del ser humano, que también es cíclica. Entonces ella decía, no, pues el estacato es cuando la ola se corta y tiene que ver con la adolescencia porque estás cortado por mitad, no eres ni niño ni adulto, ¿no? Y no, pues ahora este ritmo, no recuerdo exactamente cuáles, ¿no? Y entonces hay toda una corriente que viene desde Gabriel Roth, que está hasta actualmente, porque creo que ella falleció. Ahí ella, como era música, ella componía, ella decía, esta terapia, porque ella sí lo hacía ya con un enfoque terapéutico, solamente se puede hacer preparándose en tal lugar y bailándose con esta música que yo compuse. Y entonces hay gente especializada en cada parte del mundo que tiene en su dominio esa música y que conoce la técnica, y que tú al entrar a ese taller sales transformado en esta cuestión cíclica y tienes herramientas de cómo tu cuerpo se puede mover de acuerdo a estos 5 ritmos. Entonces, son ejemplos de ramificaciones que se desprenden de la teatralidad, que ahí sí tienen un enfoque terapéutico, pero el teatro es tan generoso que pues van surgiendo estas manifestaciones, pero en sí pues el teatro, digamos que no es el objetivo principal. Sí, entiendo. Y entonces más bien es que si se quisiera como aprovechar mucho más, entonces quizá a lo mejor, ahora que te escucho, es simplemente tomar un poquito más de conciencia, del impacto que está teniendo en tu vida, ¿no? Exactamente. Y para eso también, hay que decirlo, se necesita de tener muy buenos guías teatrales. Es una pieza importantísima. O sea, tu maestro de teatro, la persona con la que te acercas a tomar taller, tiene que guiarte, acompañarte y sostenerte en este proceso y hacerte, o sea, dotarte de herramientas para que tú hagas conciencia. Lo que acabas de decir en el teatro es importantísimo. Yo creo que es la base de la concentración y el poder interpretar. Tienes que ser muy consciente. Hay muchos ejercicios muy divertidos que tienen que ver con la conciencia corporal, espacial. Es como estar en el presente, es como meditar. Yo siempre he dicho, el teatro es como meditar, pero en escena. Es bien interesante y bien rico. Ahora se conocen todas las bondades del mindfulness, de poder estar en el presente y vivir en el presente, que eso es, incluso en terapia trabajamos mucho eso, ¿no? De regresarte aquí, vivir el ahora. Sí, y no por nada, bueno, yo he tenido alumnos con autismo, con depresión de 5 o 6 años, y que el teatro, yo he sido testiga que les sirve para eso, para ubicarse en el presente, o niños con mucha ansiedad, que la ansiedad es exceso de futuro y qué va a pasar, y preocupaciones, y en el teatro es como, aquí estás, o sea, siéntete, respira, observa, ¿no? Y eso a mí me llena de mucha satisfacción de ver el avance de niños en esas condiciones, y repito, el teatro es tan generoso, o sea, es una chulada. Ay, qué hermoso. Y decías, ya lo dijiste varias veces, el teatro salva vidas. ¿Por qué? Salvó la mía. Yo de niña, te cuento, yo tenía exceso de vómito verbal. Yo siempre he hablado mucho, entonces para mi época y para ser niña calladita te ves más bonita y cállate, claro. Entonces siempre me sentí la rara, y en la escuela era la platicona y cállate, y entonces siempre tuve mucha represión en donde me desenvolví, y siempre yo me sentía rara, como que, ay, ¿por qué hablo tanto? ¿No? Y siempre escuchaba algo y tenía una idea y la quería decir, entonces tuve que enseñarme a controlarme. Y mi primera obra de teatro fue en la primaria. Yo no sabía qué era el teatro. Entonces, vamos a elegir a las niñas más aplicadas, para empezar por ahí. Horrible, ¿no? Porque, sí, claro. Ya sabes. Entonces ahí voy, porque yo era de las... Bueno, y entonces ya me pasaron el texto, nos dieron casting y quedé. Fue mi primer casting que pasé en la primaria. Y cuando yo me acuerdo mucho que cuando ya fue la obra, yo veía a mis compañeros muertos de nervios así, pero muertos, en serio, de, ay, es que yo no quería ¿por qué me escogieron? Y me acuerdo que yo decía 2 frases, pero yo estaba así como, ay, ya quiero salir. Y ya cuando salgo, yo estaba en una primaria de 3 pisos, retacado de niños, era muchísima la audiencia. Y yo así, ¿no? Disfrutándolo y riéndome, ya está improvisando, no me llevé el show. Eso creo yo creo que mi maestra se enojó, cambié todos los diálogos. Y desde ese día dije, no sé qué es esto, pero aquí sí me siento yo, o sea, aquí sí puedo hablar y hasta me aplauden, ¿no? Y aquí sí puedo gritar y aquí sí puedo. Me sentía observada, qué fuerte. Me sentía observada, me sentía visible y sentía que eso era lo mío.
Y a partir de ahí no lo dejé, o sea, en la secundaria escribí mi primera obra de teatro y luego ya en la prepa entré en el grupo representativo y de ahí fue teatro, teatro, teatro. Y yo a veces me pregunto, si no hubiera encontrado, si ese día no me hubieran escogido, si a alguien no se le hubiera ocurrido, bueno, vamos a hacer una obra de teatro aquí en la primaria, quién sabe yo qué andaría haciendo o cómo yo hubiera buscado para sacar todas estas palabras, todos estos sentires que yo necesitaba verbalizar, expresar y representar, ¿no? Ay, desde Entonces el teatro me acogió. Uh-huh. Y también en cuestiones, como bien dices en la obra, a mí esta obra me salvó económicamente, psicológicamente y como catarsis para un proceso que viví como mujer muy fuerte. Entonces también otra vez ahí yo te aseguro que el teatro me salvó la vida. Y como docente he visto a los niños, mujeres, he trabajado en el Cerezo, en mujeres vulnerables que viven situaciones de violencia extrema y yo he sido pues también una fiel testigo que el teatro les ha salvado la vida en muchos sentidos. Ay, qué maravilloso. Y justo en ese sentido te quiero preguntar cómo es que se vive en el teatro, es decir, no es que tengas que vivir esta experiencia, a lo mejor si vienes de una experiencia de violencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No significa que ahí vas a representar una situación y que eso te va a ayudar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que se transforma? O sea, ¿cómo es que el teatro ayuda a que sea una catarsis quizá uh-huh. de la situación o de la experiencia o de las uh-huh. situaciones complejas? Mira, creo que hay dos caminos, me explico. Anteriormente, cuando las personas se acercaban al teatro era pues por obligación académica, porque en la escuela te obligaban a ir a la materia que había, o porque de plano, no sé, en la adolescencia decías que te gustaba y tus papás te llevaban a un taller y pues te preparaban, pero algo bien curioso. Al momento en que tú, porque somos personas de resultados, el proceso uh-huh. no importa, importa el resultado. Y en el teatro ahorita voy a explicar que no siempre. Okay. Entonces tú tomabas un taller, tenías tus ensayos, tu preparación, y al momento de presentar un resultado que diera fe que tú tomaste un taller de teatro, siempre te daban un guión impuesto. Y todavía no dudo que, uh-huh. quiero creer que no, pero no dudo que se sigue haciendo así. Entonces te dan un texto de Shakespeare, de Elena Garro, no sé. Te lo memorizas, te paras, te dicen medianamente cómo hablar, qué movimientos hacer, hay un marcaje técnico, lo dices, muy bonito, te aplauden y dices, ay, qué padre, ¿no? Uh-huh. ¿Funciona como terapia? ¿Funciona para catarsis? Sí. Pero actualmente, digamos, ya en los procesos de teatro ya de forma más contemporánea, o por lo menos desde, bueno, voy a hablar desde la forma en que yo trabajo uh-huh. en la docencia y mis colegas, la dramaturgia sale del proceso. ¡Ay, qué rico! Eso es maravilloso, en serio. Porque, a ver, dices, está esta situación, vamos a improvisar y vamos a jugar, ¿no? Y pones las reglas, y aquí está el respeto y todos vamos a sumar y el teatro colectivo. Y entonces resulta que improvisas una escena que habla de la violencia. Hay algo que también se llama teatro del oprimido, de Augusto Boal, también. Es una técnica que he usado mucho, sobre todo en el Cerezo. Bueno, y la dramaturgia sale porque son palabras que en ese momento te nacieron uh-huh. y las dijiste. Entonces no hay un guión, sino que son cosas que sucedieron. Entonces ya nada más como que dices, bueno, acuérdense de qué va y con sus propias palabras. Yo eso lo hago mucho con los niños, porque con los niños no funciona ya a estas alturas, memoriza, ve y escupe. O sea, ya no funciona, perdón, pero no. Entonces con los niños vamos a jugar a que somos esto, sí, y hacen la escena. Entonces ya nada más el día de la presentación les digo, ¿se acuerdan a lo que jugamos? Vamos a hacerlo 2, 3 veces. Y los niños, mira, brillan, improvisan, se ríen, hasta me dicen, oye, ¿cuánto llevan ensayando? Es que son sus palabras. Claro. ¿A qué voy? No es lo mismo que yo, o como Obdulia, interprete un personaje impuesto que escribió quién sabe quién, hombre, aparte, en no sé qué años, bajo su lupa de lo que creía como hablaban las mujeres, a yo, Obdulia, algo que yo viví, que me pasó ya por el cuerpo y que lo voy a decir con mucha más naturalidad por y supuesto. Más genuino. Entonces, definitivamente, a partir de que descubrí eso, dije, dramaturgia colectiva. O sea, dramaturgia in situ, cosas que vivas, que te atraviesen el cuerpo, porque creo yo que todo lo que no sea así está un poco impuesto. Entonces, de aquí viene la belleza o sea, y se ve. Cuando tú ves una dramaturgia que dices, esa fue dramaturgia del actor, del intérprete, se ve que le atraviesa cada poro a cuando es algo más
pues más que no son tus palabras. No sé si me explico. Claro. No, es que además vuelvo a lo que tú decías en un inicio, qué rico, porque en un mundo tan represivo, ¿no? Donde no se nos permiten de pronto muchas cosas, ni decir cosas, ni sentir cosas, ni pensar, ¿no? A veces hasta por pensar. El catolicismo se mete hasta en nuestros pensamientos. Sí. Ay, qué culpa haber pensado. Sí. Y entonces que aquí permitas que, yo lo diría en términos psicológicos, que el inconsciente aflore. ¡Ay, qué liberador! Totalmente, sí, totalmente. Y los niños tienen mucha libertad en ese proceso hasta que llegan a la escuela. Y en muchos procesos se les cortan las alas, ¿no? Porque yo he trabajado con niños todavía no escolarizados, es decir, que están en kinder, en guardería. Tienen una creatividad bárbara y una libertad, ¿no? Y luego identifico inmediatamente cuando ya están escolarizados, porque si les digo, vamos a dibujar un círculo, pero chiquito o grande. Y yo, un círculo, pero aquí o a la vuelta. Y tienen una angustia de hacerlo mal. Y digo, eso es de la escuela. Ay, qué tristeza. O sea, la escuela nos dice cómo, pero también nos dice más cómo no. Y es cuando dices, la creatividad se reduce se va limitando. Este es el camino, ¿no? Y eso es algo que el teatro es un camino alternativo para que ahí sí puedas ser y encontrarte. Sí, me encantó esto. Y entonces tú hablas mucho de los chiquititos, o sea, ¿desde qué edad tú recomiendas? Fíjate, es que yo tengo 15 años dando talleres, siendo maestra, y pues he dado desde preescolar, o sea, desde preescolar hasta universidad. Qué belleza. De hecho, fíjate que hay un grupo, no me acuerdo, te mentiría de qué estado, que hacen teatro para bebés. Ay, no, o sea, representaciones teatrales para bebés. Entonces, yo no he ido, pero he visto publicidad porque no han venido a León, o cuando vinieron, no, creo que no estuve, no me acuerdo. Pero ponen puffs o tapetes de yoga, luz tenue, musiquita relajante, títeres, todo es como muy bajito, porque el teatro convencional es proyectar y ruido, no es como muy grandilocuente. Entonces, yo estuve observando que ese teatro para bebés, tú vas con tu bebé, lo sientas en su tapetito y todo es muy chiquito y muy pensado para bebés. Obviamente no hay mucho diálogo, pero hay texturas, hay luces, hay sonidos estimulantes. Pero todo eso son cosas contemporáneas que los actores han ido observando, que hay diferentes necesidades y pues van haciendo propuestas, porque antes ni los bebés ni los niños, incluso no había actrices mujeres. En los tiempos de Shakespeare, de ahí viene el término drag. Y sí, de ahí viene el drag, porque el drag era un hombre vestido de mujer que ahí interpretaba un personaje femenino porque no actuaban, no se les permite actuar a las mujeres. Entonces el drag queen y todas estas tendencias ya vienen desde el teatro shakespeariano. Dato del día. Sí, muchas gracias. Entonces, fíjate, espacios donde las mujeres no se nos invitaba, donde las infancias no, porque ya lloró y el niño sáquenlo, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay que hacer también un tipo de teatro que atienda a todos, pero eso ya es propuesta de diversos artistas. Ya. Ay, no, me encantó ver a los chiquitos ahí, qué lindo, sí, hermoso, qué grata hermoso. experiencia. Obviamente hay que estar preparado y entonces ya ahorita al final nos platicarás dónde te pueden contactar. Sí, claro que sí. Oye, Obdulia, pero a ver, también hablabas de situaciones o de condiciones específicas en donde también pudiera ayudar. Hablamos que es para todos, ¿no? Quien quiera vivir la experiencia. Pero hay casos en los que tú recomiendes, digamos, con ciertas condiciones que digas, ¿esto puede ayudarlos aún más? Sí. Fíjate que cuando conocemos a personas, ¿no te ha pasado que dicen, es que yo soy muy tímido, ¿no? Yo entiendo que hay temperamentos, porque a lo que tengo entendido, y ya tú me corregirás, es que el temperamento se hereda y el carácter se forja. Yo sé que todos tenemos mi hijo es muy serio. Por ejemplo, yo decía, ay, cuando tenga un hijo y salga del preescolar, yo sí le voy a decir, habla. Y mi hijo, me fue bien. Y yo, Entonces, bueno, es entender que tus necesidades no son las mismas que tus hijos, porque tus hijos no son tú, y hay que observar. Bueno, entonces, cuando las personas dicen, es que yo soy tímido, yo siempre he creído que no es normal, o sea, que hay algo ahí que les está limitando su ser. Y entonces en esos casos, cuando son personas que les cuesta hablar en público o que han sido expuestos a situaciones de violencia, se ha visto a través de los años que el teatro de verdad les ayuda muchísimo, porque el teatro es un lugar seguro, que puedes expresarte, que puedes conectarte con otras personas. Aparte, fíjate, bueno, también estoy en un proceso que aborda la fisiología como un campo que puede caber en el teatro.
Por ejemplo, siempre hemos creído que las necesidades básicas fisiológicas pues son comer, el sexo, defecar, demás. Pero ha habido mujeres que, ay, yo no recuerdo, soy mala para los nombres, no recuerdo los nombres, pero igual los busco y te los paso, Sí. que han estado investigando que más allá de esas necesidades que se consideran necesidades básicas, el contacto con la naturaleza, el contacto con otras personas, el descanso y el juego también son algo importante, ¿no? Yo esto lo aprendí en una obra que estoy trabajando con Carla Mirella, que le mando saludos, Manada. Con ella justo estas 4 necesidades las veíamos en un performance. Entonces, con esto quiero llegar a que también el conectarte con otros es una necesidad básica, ¿no? Y a veces no quiero satanizar la tecnología porque de verdad creo que no, que tiene sus virtudes, pero sí nos ha hecho que nos alejemos de la interacción o de las relaciones interpersonales. Y en el teatro, quieras o no, vas a encararte con otros seres humanos que vas a hacer equipo y que se hacen hasta familias. O sea, me refiero a que gente que vives un proceso teatral se hace gente muy entrañable. Porque es gente que ya te vio sudar, llorar, correr, caerte, reírte, crear escena, ya fue tu abuelita, ya fue tú, ¿sabes? Entonces se hace un vínculo padrísimo. Y cuando son personas muy retraídas, que como yo, como aquella niña que fui, que no encuentran un espacio en ningún otro sitio, porque en el teatro te encuentras y encuentras a la otra edad. Un lugar para ti. Y encuentras un lugar para ti. Y se satisface esa necesidad básica que es la conexión con otras personas. Oye, ¿hasta con cierta condición de autismo, por ejemplo? Sí, he tenido pocos alumnos con autismo, pero sí, yo creo que definitivamente sí. Obviamente ahí sí hay que reconocer que a lo mejor los talleristas tendríamos que dotarnos de más herramientas para aventurarnos a conocer en sí, ¿no? La situación de autismo. Y es que fíjate que hay niveles muy funcionales y que los identifico con estas características, ¿no? O sea, quiero vincularme, pero tengo una gran dificultad y entonces si hay ciertas dinámicas que me permitan hacerlo, creo que fluirían muy bien. Sí. Ay, qué lindo. Sí, puede ser un campo. Y fíjate que estoy de acuerdo contigo, yo lo veo como la timidez, no me parece que sea algo natural en los seres humanos. Sí el temperamento de a lo mejor ser más reservado, más extrovertido, más introvertido, pero en teoría no tendría por qué darnos pena ser, ¿no? Nosotros, exacto. Sí. Y entonces eso sí creo que va siendo parte del contexto, parte de lo que socialmente vamos aprendiendo, que qué triste. Y entonces qué maravilloso que exista una forma de expresión en donde me permita volverme cada vez más o reencontrarme. Claro, sí, totalmente. Sí, me encanta, estoy de acuerdo totalmente, muy bien. Pues ya parece que ya lo has dicho, pero de todos modos no quisiera obviar y quisiera como enlistar, de ser posible, cuáles son todos los beneficios de vivir una experiencia teatral. Mira, se trabaja mucho, así desde lo más objetivo, el manejo de la voz, es decir, te enseñas a hablar fuerte y claro cuando se necesita. Conoces tu cuerpo, hay algo que se llama biomecánica, que lo inició Meyerhold, que fue alumno de Stanislavski, uno de los primeros que hicieron metodología teatral. Entonces conoces tu cuerpo, cómo funciona, como aunque suene muy, muy lógico, pero en el teatro se llama que hay un proceso de desautomatización corporal. Sí. Es decir, cuando aprendemos a caminar o a manejar, es como, un pie, el otro. Me voy a caer, aprieto la columna. ¿No? Cuando voy a manejar es el clutch, el freno, y todo lo haces como muy consciente. Y cuando ya avanza el tiempo, pues no vas al súper y dices un pie el otro, no, ya lo haces automático. Pues llegas al teatro y a desautomatizar. Entonces vuelves a hacer conciencia de todo. Moví la mano para acá, subí el hombro, la cara, no me ven, la luz, la voz, el texto, mi compañero, no está la utilería, ya se me olvidó, improviso, no me están escuchando, llegó mi papá. Estás atento en más de 8 cosas al mismo tiempo. Por eso es tan importante hacer conciencia y estar en el presente. Sí, porque si ya te fuiste, pues ya, se cayó la ficción y ya, ¿no? Entonces se trabaja eso, la conciencia espacial, la conciencia del cuerpo, la expresión, el manejo de emociones, el trabajo en equipo, el juego, la empatía, la conexión con las personas, una adecuada respiración, porque también está comprobado que muchas de las enfermedades se desencadenan porque
al nacer respiramos con el diafragma, luego culturalmente, también una cuestión machista, las mujeres nos enseñan, asume el estómago porque la panza es mala. Entonces los órganos los comprimimos y empezamos a respirar desde el tórax. Entonces no nos llega el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces en el teatro reaprendemos y desautomatizamos esa respiración torácica o clavicular para regresar a la respiración de nuestra infancia, que es diafragmática. ¿Por qué crees que ningún niño, aunque grite todo el día, está afónico? ¿Has escuchado a un niño afónico? Claro, nunca había pensado en eso. Porque nacemos usando nuestra respiración diafragmática, que es la adecuada. Y conforme crecemos y la cultura ya aprieta, se nos va a la clavícula, que es la parte más chiquita de los pulmones, y es menos aire y menos oxígeno. Entonces tiene muchísimos beneficios, tan básicos como aprender a respirar para estar más sanos y más concentrados. Ay, sí. Y yo pensaba, bueno, en algún momento de mi vida estudié danza contemporánea. Ay, qué padre. Y entonces era estar todo el día, porque era en Bellas Artes, estar todo el día con experiencias, con clases que te llevaran justo a esta formación. Y me acuerdo de cómo eso me ha ayudado hasta en el presente. Hasta a mí me sorprende muchísimo que vas caminando por la calle y alguien te pega o sea, dices, yo sí te vi venir, yo sí te sentí, pero no pensé que me fueras a pegar. O sea, ni siquiera nos damos cuenta que hay un otro, no te estás dando cuenta de ti, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha quedado como hasta el presente, y eso que fue hace muchos años cuando era adolescente, de la conciencia del espacio, la conciencia de ti mismo, la conciencia del otro, cuidar al otro, ¿no? Claro. Porque era desde ahí, incluso aunque fueran de repente ejercicios muy bruscos, o siempre con la precaución de nunca llegar a lastimar o aunque hubiera incluso tanta cercanía que el otro no se sintiera incómodo, ¿no? Entonces estar tan atento a esas sensaciones tuyas y del otro. Sí, es indudable. Cuento lo que dices, porque sí es indudable que cualquier proceso artístico te sirve en tu vida. De hecho, yo le decía eso a los papás y mamás o tutores cuando me llevaban alumnos y alumnas y alumnes. Ay, es más cansado, pero hay que decir todo para incluir a todas las audiencias. Es que no, el niño quiere, pero pues yo no quiero que sea actor, ¿no? ¿Para qué? Yo le decía, no, señor, es que el taller no es para formar actores precisamente. Si se hacen actores, pues qué bonito. Pero es para que el niño adquiera herramientas que en el teatro se facilitan para su vida. Ay, sí. O sea, para que sea más seguro cuando expone, para que con sus amigos se sepa defender, de verdad, para que ese currículum oculto le ayude aunado al teatro, para que sea mejor persona y sea más feliz. O sea, ya olvídate tú si es actor, qué bueno, ojalá. Pero ese niño, al haber vivido un proceso teatral, esa niña, esa infancia, de verdad, que va a percibir la vida desde otro lugar. Eso es indudable, ¿no? Y te lo digo yo como una persona que 15 años practicó la docencia teatral en infancias y en adultos incluso. Entonces lo aseguro y lo he visto, que es importantísimo que pasen por un proceso teatral. Ay, sí, de acuerdo, debería de ser parte de... Bueno, y que ahora las escuelas, la Secretaría sí incluye como parte de, ¿no? Que la opción de la clase de arte pueda ser el teatro, ¿no? O de deporte, ¿no? O de lo que sea, cualquier disciplina artística o incluso hasta deportiva, digo, lo que nos saque un poco de lo rutinario y lo cotidiano siempre sirve. Entonces está padrísimo que ya se vea la importancia y el impacto en el desarrollo de las infancias. Qué lindo, de las niñas, niños. Ajá, así es. ¿Cómo se prepara un actor, Dulia, para personificar a Fíjate que personaje? Es un tema bien interesante, porque depende del proyecto o del formato, es el tipo de proceso. Okay. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos La Rosa de Guadalupe, que ya lo relacionamos como a una mala actuación, ¿no? Yo siempre he pensado, si esos mismos actores los pones en un teatro, probablemente no sean tan malos actores, pero están en el formato equivocado o están mal dirigidos. Okay. ¿A qué voy? No es lo mismo, no es la misma actuación o el mismo método de interpretación que tú vas a usar para la cámara, que para un teatro guiñol de títeres, que para un... diferente, ¿no? Entonces depende del proceso. Si tú pues es ópera, no lo vas a hacer igual que para la cámara, porque en la cámara tú haces esto y se ve enorme, se ve sobreactuado, o sea, un parpadeo. Y en el teatro tú parpadeas y nadie te vio. Sí, entonces, yo creo que lo importante aquí, o la pregunta sería primero, ¿para qué proceso, no? Okay.
porque depende de ese proceso, son las herramientas que yo necesito para que cumpla con el objetivo. Entonces puede ser, pues hay procesos teatrales en los que, por ejemplo, a mí me ha tocado cantar, entonces todo el entrenamiento es vocal, es más hacia la voz, que también la voz tiene que ver con la postura, con la respiración, con un montón de cosas que tú ni creías que tenía que ver con la voz, ¿no? Pero sí, depende. Hay procesos que son más corporales, el teatro físico, entonces pues es puro correr, entrenar, o hay otros que son más emocionales, entonces pues haces el método de Stanislavski, que es buscar en tu baúl de vivencias, a ver qué viviste similar, para entonces imaginarte que otra vez estás viviendo esto y llegue la emoción. Hay un sinfín. Wow. Hay más métodos de los que creemos y conocemos, y entonces es importante saberlos desde la docencia y como actores profesionales para valernos de ellos al momento de interpretar un personaje dependiendo del formato para el cual se nos fue contratados. Entonces, todo un mundo, es todo un mundo bien interesante. Ya entiendo. Y entonces tú das cursos, tú das talleres y decías también hay terapéuticos. ¿Cómo? Sí. Platícanos lo Fíjate que que más bien que di es que yo di uno de los 5 ritmos y tuve una alumna que me dijo, oye, hay que llevarlo al Instituto de la Mujer y lo hemos estado moviendo. Y también he dado en el Cerezo, me tocó trabajar con el grupo que les llaman ellos, ¿verdad? Pues ahí está cuestionable, de más alta peligrosidad, que la única actividad que tenían en el día era 1 hora de teatro 2 veces a la semana, 40 alumnos tenía ahí. Wow. Y entonces también estuve trabajando con ellos, bellísimo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nos puedes platicar? Súper interesante, sí, claro. Haz de cuenta que me invitan a dar este taller, porque yo trabajé 15 años, ahorita ya estoy como en un cambio de actividades, de vida, pero yo trabajé 15 años para el Instituto Cultural de León y también fui docente de la UNAM y estuve en varias instituciones desde la docencia. Y entonces ahí hay un programa que se llama Territorios Culturales, que ellos buscan descentralizar el teatro, es decir, llegar a usuarios que no precisamente sean en comunidades, en lugares poco convencionales, como en esta teoría del teatro es para todos. Sí. Entonces a mí me mandaban pues a comunidades rurales, a bibliotecas, y entonces me mandaron al Cerezo. Y cuando yo llego, yo no sabía que iba a la zona, es el dormitorio, creo, 21. De hecho, hay un documental, creo, también por ahí de ese dormitorio, que era la zona de más alta peligrosidad y que eran hombres y que iba a estar yo sola con ellos. No, ¿cómo crees? Y entonces me decían, ¿no te da miedo? Y yo, pues no. No, porque aparte yo ya tenía 2 años que daba en el tutelar de menores, entonces yo más o menos sabía, ¿no? Me dio mucha tristeza, la verdad, más que miedo, porque pues son seres humanos, Por ¿no? supuesto. O sea, y ahí es un debate que he tenido con personas porque me dicen, ay, pero pues son asesinos, pero, o sea, sí, pero también hay que alejarnos a veces un poco de las situaciones, tener perspectiva y sin intención de justificar violencia ni nada, entender pues que son seres humanos que vivieron condiciones muy adversas, que de verdad, quién sabe si yo hubiera hecho lo mismo estando en su lugar, ¿no? O sea, nunca vamos a saber. Y al final del día yo no iba a juzgarlos, yo iba a ofrecerles las herramientas, ¿no? Entonces, para no hacerte muy largo el cuento, es el lugar en el que mejor me han tratado. O sea, me daban regalos, tenía un alumno que no tenía una pierna y siempre que llegaba me recibía con un regalo, con cosas que ahí tenían. Un día me dio un jabonzote tallado, así unos cisnes. O un día me sobraron unos cachitos de gises y como no me dejaban que se quedara ahí el material, uno me dijo así de, ay, me regalas este cachito de gis, pero así no, cuidándose. Y yo, ay, sí. Y al día siguiente con ese cachito de gis y una hoja que compró reciclada me hizo un dibujo. No. Sí, me conmovió mucho. Así Obdulia y me dibujó siempre con mis trencillas y me dijo, mira, con los cachitos, para eso te los pedí, ¿no? O se acercaban unos conmigo, ay, me gusta mucho escribir, te puedo traer mis textos, y se acercaban conmigo con un respeto y como con unas ganas de, necesitamos esto, ¿no? Y entonces hicimos una obra padrísima. Al final les llevé un pastel, no me dejaron meterlo. Bueno, ahí escribí un texto luego en Facebook de los espartanos y los griegos. Te das cuenta que la presentación era, les llevé espadas de periódico y paliacates, unos rojos y unos amarillos. Entonces eran 2 equipos, 20 y 20. Entonces estaban todos en el centro, porque no dejaron que fueran sus familiares a ver la obra. Ellos estaban bien contentos porque le decir a mi hija y no nos autorizaron. También ahí es todo un tema, bueno, pues que entiendo.
la logística. Estaban algunos encargados del cerezo, unos compañeritos los que mejor se portaban. Entonces me dio un poco de risa porque en la obra inicia ellos salen corriendo con las espadas. Es como que pensaron que se estaban peleando, que era un motín y todos volteaban, ¿no? Y entonces hacían posturas griegas, les puse música clásica, hacían ejercicios. Aparte esa obra la escribí porque les pedí que cada quien me escribiera un texto de algo que quisiera compartir. Entonces ya salieron temas, pues, que del narconiño, que de cosas espirituales, y con todo eso lo junté. Hice una obra, la escribí de 4 escenas que tenían que ver con la esperanza, con, ¿sabes? Precioso, precioso. Al final cantaron rap, hasta yo rapeé, no sé ni cómo. Les conseguí el beat y me puse a rapear con ellos, me abrazaron, gracias, o sea, Dios te bendiga, y cuando nos visitas. Entonces son procesos, es cuando te digo que el teatro me cambió la vida, me la cambió, porque si no yo no hubiera podido estar en ese lugar, dándoles las herramientas que yo había adquirido como actriz. Y yo decía, cuando salía yo decía, aquí es donde hace falta, o sea, la verdad, ¿no? Y ya, pues te abrazan, te agradecen, y estuve trabajando con ellos 4 semanas. Y ya al final me decían, maestra, ¿usted ha salido en la tele? Y yo les decía, pues sí, todos ya salimos, como el más buscado. Y fue como de, ay, no. Y hacían ellos comentarios de ese tipo, pero bueno, pues fue una experiencia ahí muy interesante. Y la verdad, los recuerdo con mucho cariño. Y quisiera verlos. Espero algún día verlos o pues que la libren bien, ¿no? Que vaya bien para ellos todo. Que por un lado me parece un gesto muy hermoso el que se permita que haya como este tipo de actividades en donde también se les permita poder ellos hacer catarsis, porque fíjate, justo en un episodio que tenía que ver con la paz hablábamos de lo que nos hace falta como sociedad, porque la segunda parte es cómo ellos podrían reparar, resarcir y reinsertarse. O sea, nos quedamos muy en el castigo, en el ¿no? Y a la hoguera y no sabes, o sea, las cosas que me contaron, que igual pues no las comparto por respeto a su confianza, así, tienen de verdad una vida muy, muy complicada, que dices, caray, o sea, ojalá nadie tuviera que pasar por cosas así, ¿no? Y entiendes, no justificas, pero entiendes, dices. Y si a eso le agregamos la crueldad de la sociedad de señalar, ¿no? Claro. Y como tú dices, ¿no? Sí, claro. Ya... Ellos decían, yo tengo mucha ilusión de salir. Bueno, algunos me decían, no, pues yo soy inocente, tengo mucha ilusión de salir. Me contaba un poco de su historia. Me decían, pero tú crees saliendo, pues ¿quién me va a dar trabajo? Si ya estuve en los más peligrosos y mi familia. Y incluso me decían, yo saliendo, si salgo, voy a hacer algo otra vez para regresar, porque aquí estoy mejor. Aquí tengo regadera, aquí tengo psicólogos, aquí como, ¿no? Y yo decía, ay, entonces pues escuchar y pues ahora sí que ofrecerles lo que yo iba a ofrecerles con mucho gusto y pues la vida sigue, ¿no? Ay, qué bonita experiencia. Y ese ejemplo que nos pusiste es el ejemplo de todo lo que nos hace falta como sociedad, porque ellos son solamente el síntoma. Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Pero bueno, entonces, depende de cada situación y del propósito, ¿no? Uh-huh. Del propósito que se quiera. Uh-huh. Y decías, has dado talleres, has dado... ¿Y también de estos terapéuticos dices que hace poquito? Fíjate que no, es que yo no me asumo como una terapeuta, no. Más bien, pues, trato de que sean muy humanitarios, o sea, como... Ajá, como que siempre basarnos en el respeto, en un espacio seguro, de confianza, y creo que desde ahí sí puedo aportar, pero yo le mentiría a las personas diciéndole, esto es, o sea, vendérselos como terapia cuando yo no soy terapeuta, ¿no? Yo soy actriz de teatro, pero sí, yo sé a priori que va a ser un proceso terapéutico al final del día, ¿no? Sí entiendo, aunque eso no es el propósito inicial. Pero como yo sé que va a terminar siendo terapéutico, sí. Oye, querida Dulia, pues para cerrar, yo estoy, te escucho y bueno, ya hasta quiero ir y tomar clases contigo. Te invito, sí, claro. He disfrutado mucho simplemente de escucharte, de lo rico que puede ser la experiencia para cualquier ser humano y que ojalá nos diéramos todos la oportunidad de vivirla en algún momento de nuestras vidas. Ojalá. ¿Con qué podría cerrar? ¿Qué te gustaría como compartir para cerrar este episodio? Ay, pues me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo, escuchando,
a que se den la oportunidad, de verdad, se los digo con mucho cariño, de vivir un proceso artístico, el que a ustedes les guste, ¿no? Obviamente yo les invito al teatral porque es el que a mí me atrapó, me atravesó y me enamoró, porque definitivamente nos hace falta como sociedad ser empáticos, conectarnos con otras personas, y el teatro eso nos lo da. Muchas veces nos quejamos de cosas y es válido, porque también soy de valorar los lugares oscuros, la queja, el llorar. Es válido quejarse y cuestionar, por supuesto. Pero también en ese cuestionamiento decir, bueno, ¿y yo qué hago para yo estar bien? Y por consecuencia que mis cercanos, hijos, amigos, estén bien. Y eso se va rebotando en la sociedad. O sea, de verdad, cuando trabajamos y nos movemos desde la empatía, eso se va reflejando en todas nuestras áreas en las que nos movemos. Y la gente, luego uno cambia y dices, ay, ¿por qué me estoy rodeando de gente distinta? Y pues porque es eso, ¿no? Encuentras gente con esos intereses y el teatro te lleva a conocer personas de ese tipo. Entonces mi invitación es esa, que tratemos de hacerlo por encontrarnos, por ser más felices, por encontrar un espacio de catarsis y por trabajar en nosotros y hacernos cargo de nosotros como sociedad y desde lo individual, que va de la mano. Ay, qué rico y qué maravilloso. Sí, definitivamente creo que el teatro, cualquier representación artística, específicamente ahora el teatro, tiene tantas bondades. Sí, y que nos deja marcados de por vida. Así es. Por supuesto, de manera positiva, ¿no? Como seres humanos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy y compartir. Me pareció como súper rico. Espero que ustedes también hayan disfrutado de esta charla. Y si te quisieran contactar, tú me dejas claro. ¿A través de qué? Y yo ahí les dejo en la descripción. Gracias. Sí, estoy en redes sociales como Obdulia Moreno, o también tenemos el grupo del colectivo en el que estoy, Cardumen Colectivo. Y también, bueno, ¿puedo el comercial? Sí, claro. Voy a impartir unos talleres próximamente. Empezamos el 9 de agosto en un espacio que de hecho es nuevo, que siempre me toca la suerte de empezar lugares nuevos, fíjate, con teatro, con talleres. Entonces está junto al kiosco del Mercado Allende. Es un teatro unos talleres que voy a abrir para principiantes y para intermedios. Empezamos el 9, son todos los viernes de agosto y de septiembre, de 7 a 8:30 principiantes y de 8:30 de 6 a, no me acuerdo, te dejo los sí, y los costos y todo por si les interesa, pues ahí estamos por arrancar. La idea que este taller sea de preparación y quiero abrir un segundo módulo que ya sea de un montaje para llevarlo a foros de León o ver a dónde movemos ya el resultado del proceso. Entonces, ahí me pueden encontrar y también pues mi teléfono es el 4778-485225 para informes también de los talleres o de alguna otra inquietud. Padrísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues gracias a todos por haber estado el día de hoy en este episodio. Nos vemos en el siguiente.